Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video de hoy seguimos la historia de James y Deep, una historia que puede resultar familiar, pero que cada vez que se desarrolla, conmueve silenciosamente el corazón, con emociones profundamente reales y humanas. El episodio anterior terminó con una verdad que dejó a toda la familia casi paralizada por el shock. Una verdad tan simple que nadie la esperaba, pero lo suficientemente poderosa como para deshacer todas las emociones que se habían acumulado durante el largo día. La pequeña rodilla no fue secuestrada. No había ninguna mala persona acechando cerca. No hubo una conspiración, ningún desastre repentino que azotara la nada. Fue simplemente un viaje de negocios que terminó antes de lo esperado. Fue simplemente un abuelo por amor a su nieta y con el deseo de recuperar el tiempo perdido. La llevó discretamente a pasar un día divertido, olvidando algo crucial: informar a la familia. Ese pequeño descuido sumió a toda la familia en una pesadilla que duró horas. Un miedo sin nombre se colaba en cada llamada sin respuesta, cada mirada confusa, cada latido acelerado. Mientras los peores escenarios posibles se gestaban en la mente de todos, vivían en una asfixiante sensación de pérdida. En ese momento a nadie le importaba el bien o el mal, la responsabilidad o las razones. Solo quedaba el miedo a perder lo que más importaba. Y entonces, cuando la verdad finalmente salió a la luz, cuando mi pequeño yo regresó sano y salvo a sus brazos amorosos, el alivio inundó la casa como una suave brisa. Pero ese alivio no fue completo, porque junto con él llegaron el remordimiento silencioso, el arrepentimiento tácito y las preguntas silenciosas que cada uno se hacía. Y en ese momento aparentemente cerrado, una semilla de cambio comenzó a echar raíces. Silenciosamente, lentamente, pero con la suficiente profundidad como para que nadie pudiera ignorarla. El señor Jone nunca había ocultado su insatisfacción. Su actitud era siempre clara, incluso rígida, cada vez que se mencionaba la relación entre James y Deep. Se oponía a su amor. En su mente todo debía sopesarse según su estatus y origen. Deep, a su juicio, no era la pareja adecuada a un origen humilde, sin un fuerte respaldo familiar, y lejos de los estándares que siempre había mantenido. Little Nee, aunque dulce y educado, solo era adoptado. No unidos por la sangre, no era el nieto legítimo que alguna vez había soñado. Y una familia así, según las creencias del señor Hall, no merecía entrar en el hogar que había construido durante toda su vida. Estos pensamientos nunca necesitaron ser expresados en voz alta. Sin embargo, persistían en cada mirada fría, en cada frase contenida llena de distancia. Formaban un muro invisible que separaba a James y Deep del resto de la familia. Y así James y Deep decidieron irse. Sin discusiones, sin resentimientos. Construyeron silenciosamente una vida propia en un lugar lo suficientemente alejado como para no tener que enfrentar el rechazo a diario. En cuanto a la pequeña Jo, solo la llevaban ocasionalmente a visitar a la madre de James. Esos raros y breves reencuentros bastaban para calmar el anhelo, pero nunca para borrar una distancia que había existido durante demasiado tiempo. Esa distancia no era ruidosa, no estallaba en un conflicto abierto, perduraba silenciosa y persistentemente como una pequeña grieta que se extendía a lo largo de muchos años, y esa misma distancia aguarda un instante lo suficientemente poderoso como para obligar a todos a mirar atrás para que nadie pueda volver la espalda en silencio nunca más. Tras aquel incidente, el ritmo de vida en casa del señor Hon se ralentizó de una forma extrañamente perceptible. Se acabaron los viajes de negocios abarrotados, las largas ausencias como antes.
Se quedaba en casa más a menudo no por obligación, sino como si él mismo necesitara ese espacio tranquilo para rememorar todo lo sucedido. Y fue durante este raro periodo de quietud que por primera vez el señor Hone tuvo la oportunidad de pasar tanto tiempo con Little Nee. No en visitas fugaces ni en unas cuantas preguntas amables antes de salir corriendo, sino en días consecutivos, mañanas que empezaban con el sonido de pasitos corriendo por la casa y tardes que terminaban con risas claras e inocentes que resonaban en un rincón del salón. Nada de prejuicios de adultos. No entendía lo que significaba el estatus social. Tampoco podía distinguir entre familia biológica y adopción para mí. Todo era mucho más sencillo. Solo sabía llamar a mi abuelo. Esa llamada hizo que el señor Hone se detuviera al principio. Algo muy tenue, muy frágil lo rozó, aunque aún no podía definir la sensación. Ni corría a enseñarle un juguete nuevo con los ojos brillantes mientras esperaba su reacción. Parloteaba sin parar, contando historias infantiles, sin un orden claro, saltando de un pensamiento a otro, antes de terminar el último. Le agarraba la mano cada vez que se asustaba por un ruido extraño o simplemente cuando quería que alguien estuviera allí. Cada vez el señor Hone dudaba un instante. No por fastidio, sino porque no estaba acostumbrado. No estaba acostumbrado a que un niño confiara en él tan completamente. No estaba acostumbrado a sentirse necesitado simplemente por quien era, no por su estatus, no por su autoridad. Una tarde, mientras la luz del sol entraba oblicuamente por la ventana, la casa se sentía inusualmente silenciosa. Me senté en el suelo jugando con piezas de rompecabezas de colores. El señor Han estaba sentado cerca fingiendo leer el periódico, aunque su mirada volvía una y otra vez a esa pequeña figura. De repente, Nee levantó la vista. Ella lo miró fijamente un largo instante y luego preguntó con una voz tan suave que casi se disolvió en el aire: «Abuelo, ¿te gusto?» La pregunta paralizó al señor Hone. No por inesperada, sino por su realismo. No hubo exigencia ni acusación, solo la pregunta ingenua y frágil de una niña que intentaba descubrir si era aceptada. En ese instante el señor Hone se dio cuenta de algo que nunca antes había considerado. Esta niña nunca había pedido un título, nunca había cuestionado su lugar en la familia, nunca había exigido reconocimiento. Solo necesitaba ser querida, solo necesitaba saber que no la abandonarían. El silencio duró apenas unos segundos, pero al señor Hone le pareció mucho más largo. Viejos pensamientos, viejos límites que había construido se desdibujaron de repente ante esos ojos claros e inocentes. A partir de ese día, el cambio comenzó a notarse. Muy lento, pero muy real. No hubo disculpas en voz alta. No hubo declaraciones dramáticas de cambio. Solo pequeñas acciones silenciosas, constantes y sinceras. El señor Hone tomó la iniciativa y le dijo a la madre de James: «Este fin de semana llámame a jugar». Una frase que parecía sencilla. Una sugerencia que sonaba normal, pero a Deep, al oírla, le dio un vuelco el corazón. Era algo que nunca se había atrevido a imaginar, nunca se había atrevido a desear. Se había acostumbrado a mantener las distancias, a no esperar nada para no decepcionarse. Y sin embargo, esta vez, esa puerta se había abierto, aunque solo fuera un poco. Cuando N se acercó, el señor Hone ya no mantuvo las distancias. Se acabaron las miradas escrutadoras. Se acabó el silencio pesado. Se sentó a jugar con ella, aunque sus movimientos fueran un poco torpes. Tomó la mano de Nee mientras paseaba por el jardín, aminorando el paso para adaptarse a los pequeños pasos de ella. Escuchaba pacientemente sus historias inconexas e inconexas, incluso cuando no entendía del todo de qué hablaba. Pero escuchó y esta vez estuvo realmente presente. James observaba desde lejos.
Observaba a su padre, la forma en que se agachó hasta la altura de las rodillas, la fugaz sonrisa en un rostro antes tan severo, y apenas podía creer lo que veían sus ojos. Algo estaba cambiando. No de forma ruidosa, no apresurada, pero con la suficiente claridad como para que nadie pudiera negarlo. Deep se mantuvo tan cautelosa como siempre. Aunque los cambios se producían poco a poco, aunque todo ante sus ojos parecía suavizarse, no se atrevía a dejar que su corazón se dejara llevar por la esperanza demasiado pronto. Los años de rechazo de estar fuera de los límites de esa familia la habían dejado con un hábito difícil de romper, siempre frenándose un paso, siempre preparándose para la posibilidad de ser lastimada de nuevo. Comprendía muy bien lo doloroso que era esperar solo para ser decepcionada. Sabía que cuanto más se esperaba, más difícil se volvía a levantarse cuando todo se derrumbaba. Deep temía que todo fuera solo temporal. Temía que este cambio fuera solo la réplica del reciente incidente nacido del pánico de casi perder a mi pequeño yo. Temía que con el paso del tiempo, al volver la vida a su ritmo habitual, los prejuicios profundamente arraigados en el pensamiento del señor Hon volvieran agudos y fríos como si nunca se hubieran desvanecido. Temía que un día la puerta que apenas comenzaba a abrirse volviera a cerrarse, y cuando eso sucediera se encontraría de nuevo afuera. Sin ninguna razón para aferrarse, Deep no compartía ninguno de estos miedos con nadie. No se quejaba. No culpaba, no hacía preguntas. Simplemente observaba en silencio, observando la mirada del señor Hon cada vez que pasaba corriendo, observando cómo aminoraba la marcha al oír al niño gritar, ¡Abuelo!, observando cada pequeño gesto casi trivial pero suficiente para demostrar que estaba cambiando, aunque él mismo tal vez aún no se diera cuenta. Cada vez Deep se recordaba a sí misma, no confíes demasiado rápido, no esperes demasiado pronto porque para ella la confianza se había vuelto extremadamente frágil. Luego, las llamadas comenzaron a ser más frecuentes. Al principio fue solo una llamada corta al final de la tarde. La voz del señor Hon al otro lado seguía siendo baja y mesurada como siempre, sin urgencia, sin explicación. No está libre hoy. Deep sostuvo el teléfono con la mano ligeramente temblorosa. No respondió de inmediato. Esa simple pregunta fue suficiente para acelerar su corazón más de lo habitual. Respondió en voz baja como si hablar un poco más alto pudiera romper ese frágil momento. Sí lo es. La llamada terminó rápidamente. No se intercambiaron más palabras. Sin embargo, Deep siguió sosteniendo el teléfono mucho después, como para asegurarse de que lo que acababa de suceder no fuera algo que ella hubiera imaginado. Unos días después hubo otra llamada, la misma voz, la misma brevedad familiar. Había venido la niña a cenar este fin de semana sin explicaciones, sin rodeos, sin disculpas ni agradecimientos por los años transcurridos. Sin embargo, fue precisamente ese tono tranquilo y práctico lo que hizo que Deep comprendiera. El señor Hon no estaba acostumbrado a hablar con suavidad. Tampoco era el tipo de persona que inclinaba fácilmente la cabeza para admitir sus errores. Para él, tomar la iniciativa de llamar, extender una invitación, repetir estos gestos aparentemente pequeños, ya era un gran paso. Era su forma de desmantelar lentamente los límites que él mismo había construido. Deep comprendió que así era como el señor Hon estaba aprendiendo a aceptar. No en voz alta ni con declaraciones y sin necesidad de que nadie lo presenciara, solo lentamente, poco a poco, a su manera. Las visitas de Ni a la casa del señor Hon se hicieron más regulares. La incomodidad de los primeros días se desvaneció. El pesado silencio que una vez llenaba la habitación cuando Deep aparecía, ya no estaba allí. Deep continuó manteniendo una pequeña distancia para sí misma. No se precipitó hacia adelante. Me dejó correr y reír naturalmente mientras permanecía en un límite lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para no crear las cosas tensas.
No intervino en los momentos en que el señor Hall jugaba conmigo. Tampoco intentó demostrar que era una buena madre o una mujer digna de aceptación. Simplemente estaba allí en silencio como alguien que espera. Y tal vez fue esa misma tranquilidad la que permitió que todo se desarrollara con más naturalidad. Nadie fue obligado. Nadie tuvo que elegir entre el bien y el mal. Entonces un día, durante lo que parecía una comida familiar normal, cuando todos estaban sentados a la mesa, cuando aún salía vapor de los platos, cuando la sala se llenaba de los sonidos familiares de una cena familiar, ella empezó a charlar animadamente sobre la escuela. Hablaba sin parar de sus amigos, de su profesora de nimiedades. Sin embargo, sus ojos se iluminaban cada vez que veía a los adultos escuchando. El señor Hone la observó un buen rato. Su mirada ya no era tan severa como antes. Había algo más suave en ella, más lenta, como si viera una imagen familiar del pasado. Luego habló despacio. Su voz era baja, no fuerte, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. Se porta mejor que su padre de niña. La frase se posó sobre la mesa del comedor como una pausa en el tiempo. Nadie habló de inmediato. No por la sorpresa abrumadora, sino porque todos comprendían lo que se escondía tras esas palabras. James se quedó paralizado un instante. Luego sonrió suavemente. Una sonrisa amable y sin complejos, cargada de emociones que había guardado durante tantos años. Bajó la cabeza profundamente. No dijo nada, pero sus ojos se pusieron pálidos, sus pestañas temblaron levemente. No necesitaba más confirmación, ninguna declaración clara de aceptación, ninguna disculpa tardía. Esa sola frase fue suficiente. Nadie la dijo en voz alta, nadie necesitó explicaciones, pero todos entendieron. Era la pequeña rodilla la niña que una vez fue vista como no. Sangre una vez apartada de los rígidos estándares de los adultos que unieron a una familia dividida. No por razonamiento, ni por títulos ni estatus, sino por la inocencia, el amor incondicional y su presencia serena y natural en la vida de cada uno. Y en ese momento los prejuicios que habían existido durante tantos años comenzaron a disolverse. Cuando los corazones de quienes han vivido durante tanto tiempo bajo la razón y principios rígidos comienzan a ablandarse, nuevas preguntas inevitablemente surgen con más claridad que nunca, porque el cambio, incluso cuando ha comenzado, aún no es suficiente para borrar por completo las profundas huellas del pasado. Algunas cosas no desaparecen simplemente por un breve momento de ternura. Requieren tiempo y muchas pruebas para desvanecerse por completo. Las barreras que existieron durante tantos años han desaparecido realmente, o simplemente se han retirado por ahora, escondiéndose tras raras sonrisas, esperando el momento oportuno para volver a poner a prueba a todos los involucrados. Deep comprende que el camino por delante aún no es fácil. No se engaña a sí misma creyendo que unos pequeños cambios pueden borrar los años fríos que una vez soportó. Aunque las puertas han empezado a abrirse, aunque las miradas dirigidas hacia ella son menos distantes y duras, no puede olvidar lo que sintió al ser excluida, al ser tratada como alguien que no pertenecía. Ese sentimiento no es intenso, pero sí persistente como una vieja cicatriz que parece sanar pero que duele con fuerza al más mínimo roce, recordándole cuánto dolor existió alguna vez. Deep se pregunta dónde se encuentra ahora en este cambio en desarrollo. Ya no es la mujer que lo sacrificaría todo para abrirse paso en una familia que se negó a aceptarla. Pero tampoco es lo suficientemente valiente para creer que realmente ha sido bienvenida. Puede realmente entrar en esa familia no como madre de N, no por el vínculo accidental que la niña creó, sino como ella misma. Como mujer moldeada por sus decisiones, sus sacrificios, sus heridas y la resiliencia que ha mantenido a lo largo de un largo camino. Deep tiene una cosa clara: su amor por mí es incondicional.
Y la presencia de la niña tiene el poder de ablandar muchos corazones. Sin embargo, en el fondo no quiere quedarse con su hija para siempre. No quiere ser aceptada solo como un apego. Quiere ser vista, ser reconocida no por un título, sino con respeto genuino. Pero Deep ya no espera afirmaciones explícitas. Ha aprendido que algunas cosas se pierden más fácilmente cuanto más se las exige. En lugar de preguntar, en lugar de forzar una respuesta, elige observar en silencio, sentir en silencio y darse tiempo para responder a lo que las palabras no pueden expresar plenamente. Cada mirada tierna, cada llamada más intencionada, cada aparente pequeño momento de paz, se convierte en una pieza silenciosa de una transformación mayor, porque a veces la aceptación no llega en un instante dramático, no es ruidosa, no es teatral y no necesita declaración. Llega muy lentamente, tan lentamente como un corazón, que una vez se cerró herméticamente, aprendiendo a abrirse de nuevo tras acostumbrarse a protegerse con frialdad. Y es en esa lentitud que comienzan a formarse los cambios más profundos, no visibles de inmediato, pero lo suficientemente persistentes como para ser innegables. ¿Será lo que está sucediendo ahora lo suficientemente fuerte como para superar viejas barreras? ¿Podrá Deep realmente ocupar su lugar como hija dentro de esa familia? No por las circunstancias, ni por un hijo que los conecta, sino por la aceptación que nace de lo más profundo del corazón. Esas preguntas siguen sin respuesta, pero el mero hecho de que se formulen es señal de que ya nada se detiene. La respuesta aún está por llegar. No se pierdan el próximo episodio. Thằng này là cũng làm cưới này, làm cưới nó em bà tay trẻ lúc bỏ tay khi cầm tách trà để đón một bất ngờ cái gì cháu thấy họ đang nói chuyện công ty chắc không nghe nhầm chứ. cái nhựa nam ăn lên nhỉ. Mắt bắt đầu trở nên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được gì bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im không vội vã lời mà chỉ yên lặng, đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí của họp trở nên căng thẳng. Những gì đang rất cố gắng non cũng như không thể che giấu được. Vẻ mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bác không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Mình nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đàn nhẹ, sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà bà Nghĩa đang cố giấu kín. Liệu Uzi và Egan thực sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh chưa hề biết?